de Aldó y agradecerles, como decía la doctora Patricia, principalmente a Aldó por la invitación, pero también por haber generado este increíble espacio latinoamericano de encuentro profesional. Así que muchas gracias y avancemos entonces. En el día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase, o al menos vamos a intentar hacerlo en 1 hora y media. Hoy vamos a hablar sobre evaluación por competencias y el próximo 22 de febrero, Dios mediante, nos vamos a encontrar en el taller de rúbricas. Así que avanzamos. Y bueno, ahora podríamos reflexionar un minuto acerca de cómo fue el periodo de formación que cada uno de nosotros tuvimos, dado de que en el auditorio hay profesionales de diversos países, profesionales de diversas edades, con lo cual reflexionar acerca de cómo nos evaluaron, qué contenidos nos evaluaron, quiénes nos evaluaron, el equipo docente completo, solo el profesor, parte del equipo docente, equipos docentes mixtos con otras asignaturas. ¿Esa evaluación fue significativa para nuestra formación? ¿Nos dejó una herramienta válida para poder evaluarnos a nosotros en nuestro periodo de práctica profesional? Entonces, ¿me impactó positivamente esa evaluación o la evaluación se transformó en una mala palabra, como le pasa a muchos, ¿no? Aprendí el sentido que tiene la evaluación, el sentido que tiene la evaluación en todos los órdenes de la vida. Y hago evaluaciones en mi práctica profesional, me evalúo a mí mismo mi quehacer, evalúo al personal que tengo a mi cargo o que trabaja conmigo, evalúo el funcionamiento de mi equipo. Entonces, en general tendríamos que pensar qué es evaluar, qué significa evaluar, porque a veces tenemos un concepto muy distorsionado acerca de la evaluación por la metodología que nos imprimieron, ¿no?, nuestros maestros a lo largo de nuestros periodos de formación, desde la primaria, desde el jardín hasta aquí. Entonces, para poner en contexto la palabra o el significado de evaluar académicamente hablando, la RAE dice que es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los estudiantes. Y decimos estimar porque nadie puede creer que puede construir una herramienta para estar 100% seguro de lo que estamos evaluando, sea un 8, un 10, un excelente, es una estimación de acuerdo a los objetivos y las actitudes. Entonces, ¿cómo impactó esa información en quiénes somos? ¿No? ¿Cómo fue el ingreso a nuestras universidades, ya sean públicas, privadas? ¿Qué tipo de clases tuvimos que cursar? Esas clases multitudinarias, donde era un estilo catedrático que se paraba un profesor allá a lo lejos y daba un contenido donde era absolutamente cero interactivo, donde se escuchaba mal, se veía menos, o tuvimos docentes con otro perfil, o docentes autoritarios que ya estaban limítrofes con el abuso de autoridad que muchos de nosotros tuvimos que sufrir, esas aulas y esos docentes. O por el contrario, en aquellos años o transcurridos y más contemporáneos, encontramos docentes con otro perfil profesional, con otra inclusión hacia los estudiantes, con otra modalidad participativa de dar una clase. Entonces, ¿cómo soy yo hoy como profesional? ¿Qué tipo de profesional soy? Y si eso fue responsabilidad de la formación que tuve. No pases todavía, Pati. Soy un profesional que escucha, que analiza, que propone, o soy un profesional que impone. Analicémonos cómo somos como profesionales. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los momentos de la evaluación. Y para hablar de los momentos de la evaluación, tendríamos que poner en contexto la formación.
los tipos de formación y los distintos trayectos que tiene una formación en cualquier currículo. Si vamos a la simpleza, los currículos se dividen básicamente en dos trayectos. En los trayectos de las ciencias duras o de las ciencias básicas, donde vamos a encontrar asignaturas como física, matemática, química, que son bien de las ciencias duras. Y el segundo trayecto donde la formación ya es con contenido más específico, típico al perfil profesional de esa carrera. A su vez, la formación puede ser clásica, la formación clásica, que es la que hemos tenido la mayoría de nosotros y la que siguen teniendo muy probablemente casi todos los países de Latinoamérica, que es una formación por contenidos, donde el estudiante tiene que asimilar el contenido que da el profesor y después volcarlo en el instrumento de evaluación que ese profesor construyó de acuerdo a su criterio. O la formación que nos convoca hoy, que es la formación por competencias, donde la enseñanza es completamente distinta, porque para evaluar por competencias hay que formar por competencias. Entonces, se debe aprender a hacer. En la formación por competencias hay que aprender a hacer. Entonces se transforma de una enseñanza mayoritariamente por contenidos y teóricos a una enseñanza más práctica que teórica. Entonces, básicamente en esos trayectos, pasa un poquitito, Pati, en esos trayectos de las ciencias básicas y de la formación específica, ni que hablar si estamos hablando de carreras que están insertas a lo mejor en una modalidad que comparten esa formación del primer trayecto con otras carreras similares dentro de las ciencias de la salud, donde esos trayectos duros de las asignaturas de física, matemática, química, no están construidos específicamente para el perfil profesional de esa carrera, sino que son tan generales donde se hace muy difícil la evaluación después por competencias, porque no construyeron la formación por competencias. Dentro de lo que es la evaluación, los momentos de evaluación, vamos a tener básicamente dos momentos o dos modalidades. La evaluación progresiva, que se va a hacer por trayectos a lo largo de todo el semestre, dependiendo del objetivo de lo que yo quiera evaluar. Y la evaluación final o integral, que es la que evalúa ese producto final. O puede ser combinada, yo puedo hacer una evaluación progresiva durante el semestre, pero al final siempre debo hacer una evaluación integral. ¿Por qué? Porque esa evaluación integral me permite saber si ese profesional está íntegramente preparado para su labor profesional. Necesitamos formar profesionales íntegros que sepan responder a la necesidad de la gente en su actuación profesional dentro de un consultorio, pero también que esa integralidad los prepare para el trabajo en equipo multidisciplinario, porque necesitamos profesionales que resuelvan no solamente las necesidades de la gente, sino las necesidades de la comunidad. Necesitamos profesionales formados que atiendan básicamente y hagan su atención clínica basado en la persona y no en la enfermedad y en el pedacito de enfermedad que corresponde a nuestra disciplina. Entonces, ya que hablamos de los estudiantes, ¿por qué no hablar de los docentes? Porque si no estaríamos siendo absolutamente injustos. Entonces, hay encuestas donde se les pregunta a los estudiantes cómo le parece que debe ser el perfil del docente universitario. Y básicamente lo que ellos han respondido en estos días, en estos momentos, en esta era, es que necesitan docentes que estén comprometidos con la enseñanza, que estén preparados en lo que están dando, que sean organizados, que sean tolerantes, porque parece que algunos no están siendo muy tolerantes, abiertos a las preguntas, que sean contadores de historias, que tengan que ver con su práctica profesional y que ilustren
el contenido que se está dando en ese día, que sean innovadores en las formas, que sean entusiastas en la aplicación de nuevas tecnologías, que sean sociables y básicamente, una más, han decidido que también tenemos que ser algo friki o modernos, ¿no es cierto? Para eso vamos a tardar un poco más. Desde hace mucho tiempo se están estudiando cuáles son los perfiles de competencias profesionales, docentes, que básicamente, uno más, Pati, que básicamente deberían tener las universidades en este siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que la educación básicamente se ha quedado muy atrás. Y además actualmente ya se está avanzando en los estudios que muestran los diferentes perfiles de formación que tienen los docentes de las universidades públicas con los de las universidades privadas. Entonces, básicamente lo que estamos aquí tratando de vislumbrar y de entender entre todos y de ver y poner en práctica la necesidad que hay en un cambio de la educación de nuestros profesionales de la salud. La próxima. Entonces, llegado acá y haciendo esta rápida introducción, podíamos hablar acerca de cómo ha sido la formación de ustedes en los distintos países, en los distintos momentos de las décadas, dada la diversidad del auditorio. ¿Cómo fue la experiencia de la inserción laboral una vez que se recibieron? ¿No tuvieron problemas? ¿Fue exitosa? ¿O se sintieron frustrados porque había una enorme diferencia entre el título y el expertise que ustedes creían tener a partir de ese título y lo que la empresa o la industria o el sistema de salud requería? ¿Sí? Y si ese es el caso, que se sintieron frustrados, ¿consideran que faltó contenido general, específico, prácticas, otro tipo de evaluación? Abramos los micrófonos y los escuchamos. Así vamos haciendo como más participativo y nos hacemos una clase one way, como dicen por ahí. Ya ¿Alguien, también pueden compartir. alguien tiene que contarnos su experiencia? ¿Quiere contarnos? Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. ¿Están tímidos todavía? Ok. ¿Alguien quiere? ¿O seguimos Judy, avanzando? Judy levantó la mano. Vamos, adelante, somos todos oídos. Tiene el micrófono apagado. Hola, muy buenas Ahora, noches a todos. Un saludo Hola, desde Guayaquil, Ecuador. Es muy grato siempre estar aquí con todos ustedes. Bueno, voy a hablarles de cómo fue mi formación profesional en optometría en la Universidad de Guayaquil, la que ahora pues tiene un lema muy bonito, la más grande, la más importante. Y pues es mi universidad, la amo con toda mi vida, mi alma mater. Y pues tuve docentes de formación de medicina y pues lógicamente habían cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a estar tan preocupada en los músculos de los miembros inferiores si yo lo que necesito y quiero es pues quizás cara y cuello, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender así y con la misma metodología de los médicos, ¿no? Y yo lo entiendo, porque si alguien no se sabe inserciones y otras tantos conceptos del cuerpo humano, pues la vida de una persona está en riesgo, ¿no? Pero pues para la carrera de optometría yo decía, Dios mío, ¿por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto sacrificio, ¿no? Y por qué también esta situación de no entender de dónde yo venía, nunca les importó. Yo en algún momento a un docente les dije, profesor, disculpe, yo no quiero que lo tome a mal, pero
yo lo que le respondo es porque aquí estoy recién aprendiendo. Yo soy contadora de bachiller. Yo soy bachiller contable. Tengo 5 años de economía, pero de ciencias naturales, de anatomía, yo no sé nada. Yo no quiero que usted lo tome a mal, pero eso es lo que a mí me pasa. Y mi compañero es mecánico automotriz y el que está allá es ingeniero civil. Entonces yo le pido de favor. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que ustedes estén aquí en ciencias médicas? Entonces le digo, bueno, el amor a la carrera, la necesidad de estar en una carrera que nos ha acompañado a lo largo de la vida, pues y estamos aquí, profesor. Esa fue básicamente la experiencia que tuve. Yo cuando ingresé al pre, yo dije, bueno, voy a demostrarles a todos que definitivamente no me dio mucho el cerebro, pues no, y no vayan a decir que es que no quiero estudiar. Pero con el favor de Dios, bueno, empecé el primer año y con muy buenas notas y así fue. Dije, bueno, ya del primer año no paso. Si esto me pasó con el doctor Jordán, ya con el doctor Astolfo Castro no voy a pasar. Pero pues pasé y pasé con excelentes notas y así fui. Aunque les parezca mentira, pues tenía muchas cosas en mi corazón. Es más, tengo algunos compañeros de mi época que guardan ciertos resentimientos, ¿no? Que tienen un modelo así conductual, pero en cambio, esa experiencia hizo que yo, luego de estudiar optometría, vaya a la Facultad de Filosofía a aprender a enseñar. Esas tristezas, esas lágrimas, esas madrugadas que me quedaba encima de mi mesa con los huesos, con el esfenoides principalmente, hicieron que yo vaya a aprender a ser mejor, a poder enseñar y a tener más estrategias para compartirlas con mis estudiantes. Eso fue lo que básicamente, pero a veces esas mismas situaciones crean traumas en los seres humanos, Así es. crean traumas. Entonces, pues lógicamente esa experiencia yo la tomé para ser mejor, para cambiar esa situación en mis estudiantes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Por favor. ¿A cantar? Gracias a vos por contarnos. Patricia García, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Qué tal mi tocallita Patricia Gracias. y demás compañeros? A ver, sí, básicamente yo quería complementar un poquitico la explicación que nos hacía Laura, y es que el tema de la evaluación ha evolucionado, y quizás a los que estudiamos hace mucho tiempo, como lo comentaban ahora, nos tocó un sistema de evaluación que privilegiaba muchísimo el tema de lo teórico, ¿sí? Más que el hacer, ¿sí? Hoy en día, digamos que la evaluación precisamente ha evolucionado hasta todo este desarrollo de competencias en el que hay un modelo de evaluación de calidad en salud de un autor que se llama Don Abedian, que habla que la evaluación debe hacerse en términos de estructura, proceso y resultado. Entonces, si llevamos ese mismo modelo al ámbito de la educación, básicamente podemos hablar que estructura se basa es en cómo llega el estudiante, ¿sí? Y ahí es donde siempre es importante hacer una evaluación diagnóstica que nos da ese cimiento de las condiciones, porque normalmente los estudiantes van a llegar en diferentes niveles de formación y el profesor debe saber adecuarse a cada una de las necesidades propias del alumno. Luego, en el proceso, debemos pensar en lo que es la evaluación formativa. Y es que cada una de las actividades que se realizan durante el desarrollo de una clase, de algún momento estamos evaluando a los estudiantes permanentemente. Y luego vendría el resultado, que es eso que queremos lograr con ellos, y es donde hablamos ya de la evaluación sumativa o de resultados, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, la educación, la evaluación siempre debe tener esa visión, digamos, de todos esos componentes.
Y al mismo tiempo, sobre todo también en áreas como son la formación en salud, es muy importante tener en cuenta lo que son los conocimientos, ¿sí? Que es como el primer paso, luego el desarrollo de las habilidades y fuera de eso de las actitudes, ¿sí? Porque estamos formándonos para trabajar con seres humanos. Aquí no estamos formando profesionales para trabajar con máquinas. Entonces, Claro, digamos que están los conocimientos, las habilidades, pero las actitudes para también allá cobran vamos. un Para allá elemento muy vamos, Pati. importante. Para allá Ujú. vamos, Pati. Justamente estamos iniciando y queremos poner en contexto cómo fue la formación y cómo sigue siendo la formación en la mayoría de nuestros países, salvo Colombia, que ya está avanzado en la formación por competencias, que para ahí vamos con la charla. Y esto que decía recién Judith, ¿no es cierto? Esto que decís vos, el perfil de ingreso, lo acaba de contar Judith, que ella era contable, que tenía un amigo que era mecánico, que entonces no es lo mismo evaluar un estudiante que otro, sobre todo en los primeros trayectos de las mallas curriculares, en los primeros trayectos del inicio de las carreras. Por eso, para ahí vamos, ya vamos a explicar bien lo que acabas de resumir para llegar a cómo evaluar por competencias, que es la frutilla del postre hacia el final del día de hoy. Muchas gracias, Patricia, por compartir tus Hay saberes. una manita levantada, Lauris. GS, no sé quién es GS. ¿Tienes alguna intervención? ¿No? No se escuchó. Hola, hola, Bueno, soy Gemma doctora Said. Patti. Ok, Soy perdón. Gemma Said. Hola, Hola, Gemma Said. Gemma, hola, ¿cómo estás? ¿me escucha? Sí, Ok, ok. Mi participación va sobre el tema de que las rúbricas y las competencias sobre esas ciencias duras, definitivo, tendrán que estar centradas hacia las áreas integrales, hacia las áreas disciplinarias, porque creo que eso faculta al optómetra a que pues, tenga como una estructura muy fuerte, pero obviamente hacia su área disciplinaria. Y alguna vez le comentaba a Karen Leche, sin embargo, es el éxito de que los países puedan profesionalizarse Y a Omar, más bajo costo y conquistar esos programas. ¿Sí? ¿Me y escucha? Omar, ¿Me escucha? se te escucha muy se entrecortado y muy mal. entrecorta. Ay, debe ser la señal aquí que está tan mal. Se los voy a escribir. Por favor, y lo dejas Gracias, en el gracias chat. a todos por compartir. Doctora Patti, ¿qué nos puede contar acerca de las buenas prácticas de evaluación entonces? Bueno, creo Así que avanzamos. las intervenciones han sido maravillosas y este Sí, debate ha mostrado lo que nos pasó a muchos, lo que pasa en las universidades también de los perfiles de ingreso. Cuando tú evalúas por competencias, necesitamos saber los profesionales que los van a contratar, qué es lo que quieren de los optómetras y no hacer esa desarticulación que había con la academia y a dónde van a trabajar. Entonces, nosotros hemos logrado crear, que es muy importante, equipos de trabajo y ya algunas universidades de Colombia empezaron a hacer rúbricas hace más o menos unos 7 años, 8 años, y nos hemos dado cuenta que va a ser un taller que vamos a hacer la próxima semana. Hoy al final les vamos a dar un ejercicio para hacerlo y construirlo entre todos, porque la rúbrica tiene que alimentarse de la gente que los contrata porque las competencias del optómetra han cambiado muchísimo, como estábamos hablando ahorita. El optómetra de un futuro necesita conocer inteligencia artificial, necesita tener un juicio crítico ante una terapia génica porque todo está cambiando. Entonces, esos escenarios que nosotros hacemos en las universidades también tienen que repensarse y hacer equipos que estén evaluando constantemente lo que realmente necesitamos desde la academia para fortalecer lo que va a ser las buenas prácticas de, no tanto de evaluación, más que todo de desempeño. Entonces, esto genera que no haya esos docentes que a uno les tenía miedo, como el que tuvo la doctora Judy, o que uno entra y no lo apasionan a uno con lo que es la optometría. Yo les digo, yo no soy optómetra
y apasionada por la optometría porque tuve excelentes docentes. Lo mismo nos pasó a todos en las ciencias duras. Hay un docente enamorador, que es el que te va llevando por la buena vía. Ese respeto académico y la ética llegaría a lo ideal, que vamos a ver que es un estudiante se pueda autoevaluar con un buen respeto académico, no una evaluación superflua, sino de juicio crítico. Entonces, estar en el nivel del evaluado es como ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? No, no todos los estudiantes son iguales. Tú tienes un aula con diferentes perfiles y lo mismo pasa con profesionales. Tienen algunas competencias que son muy hábiles y en otras competencias que toca reforzar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que seleccionar el rol y lo que queremos y diseñar y validar y empezar a construir. Ese autor que nombra Patti es maravilloso porque enseña lo que es este módulo que es importante para que todos hablemos el mismo idioma. Laurita, háblanos un poco de la estructura curricular, de tu experiencia. Lauris, ¿andas? Ahora sí. Sí. Ahí. Dentro de las estructuras curriculares tenemos una formación básica del armado de la estructura en sí, que tiene que ver, como dijimos antes, una formación de ciencias duras o básicas, una formación de ciencias biológicas, una formación específica. Después tenemos o podemos tener trayectos de formación extramural y podemos tener hasta un trabajo final. Pero si vamos a pensar la necesidad de un cambio, no, Pati, no pases. Si vamos a pensar la necesidad de un cambio en la educación para formar por competencias, para poder evaluar por competencias, tenemos que pensar qué enseñar, porque ya lo que tenemos está obsoleto. No es una charla, no es una conversación de ahora, sino de muchos años. Entonces tenemos que poner acción para poder cambiarlo. ¿Qué enseñar para poder evaluar por competencias? Enseñar por competencias significa poder tener 3 requisitos básicos que hablaba recién la colega Patricia García. Los requerimientos, no pases todavía, Pati, los requerimientos cognitivos que tienen que ver con saber qué Ay, tengo que saber para hacer. ¿No? El requisito cognitivo, de nuevo, es qué tengo que saber para hacer. El requisito procedimental, qué habilidades necesito para hacerlo bien. Y los requisitos actitudinales, qué hábitos, actitudes y valores necesito para sentir que lo hago bien. Entonces, para poder cambiar estas estructuras curriculares ya clásicas de tantos años, que ya nos están quedando obsoletas, la discusión está en cómo construir los contenidos. Y para construir nuevos contenidos, tenemos que pensar en contenidos que respeten la forma de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. Porque no se puede enseñar todo. Porque además hay que construir el mínimo, el necesario y lo suficiente que respete ese perfil profesional, y ese perfil profesional debe estar ajustado a lo que necesita actualmente la sociedad, formar un profesional para que le sirva a la sociedad, no para que le sirva a la empresa o que le sirva a él mismo. Hay que cambiar la mentalidad, básicamente. Entonces, cambiar la manera de enseñar, cambiar la manera de evaluar, es formarnos también los docentes, además de la adecuación continuada que necesitan los viejos profesionales presentes. Ahora sí, Pati. Entonces, evaluar por competencias significa evaluar al ser humano, a la persona, a la comunicación, al juicio crítico que tenga. Significa, sigue pasando, Pati, significa poder evaluar y darnos cuenta si ese estudiante o ese profesional enfrenta el problema, lo reflexiona al problema, analiza las posibilidades que hay,
decide una acción frente a ese análisis, la pone en práctica esa acción, analiza los resultados de esa acción, vuelve a construir otra acción si los resultados no fueron los esperados, vuelve a analizar esa segunda acción. Entonces, esto se constituye, uno más, Pati, en un círculo virtuoso. Y de eso se trata la enseñanza por competencias y la evaluación por competencias. Construir una forma de enseñar que tenga que ver con el aprender a hacer y aprender a autoevaluarnos para poder aprender durante toda la vida, más allá del momento que tenemos dentro de la academia. ¿Pati? Una de las que vemos nosotros como docentes es la dificultad que siempre ha habido por la evaluación y por evaluar con un buen criterio. Entonces, cuando uno empieza a evaluar por competencias, se han creado unas rúbricas que ya vamos a ver algunos ejemplos y no son camisa de fuerza. Yo pienso que las rúbricas deben construirse en cada universidad, con cada equipo de trabajo, de acuerdo a la legislación del país. Todo lo que estamos aprendiendo en este curso de SAL, esa iniciativa maravillosa que tuvo Aldo, esa malla que construimos todos con tanto amor para la optometría, es ver que las limitaciones que tenemos o las ventajas que tenemos en cada país, podemos rescatar muchas cosas que, aunque la legislación no nos lo permita, podemos formar un profesional integral en la práctica. Entonces, estudiantes que llegaban así desorientados realmente, no solamente lo forma el profesor, sino lo que empiezan a asociar en esa evaluación cuando es formativa, cuando no tienen miedo al docente, cuando ellos pueden involucrar su futuro profesional. Entonces, desde el primer semestre, teníamos anteriormente, yo me acuerdo los prerequisitos, que si no habían visto esto, no puedo esto, gracias a Dios, hoy ya es más amplio, más abierto, más open mind, para facilitarles a los estudiantes que los aprendizajes ellos son autónomos y ahora con internet y con todo vuelan y a veces nosotros mismos los bajamos. Entonces, ese evaluar que viene del latín de valorar. ¿Cuántos no nos humillaron? Yo tenía un profesor de genética que era una humillación, era terrible. Entrábamos y apagaba la luz, ya de verlo nomás nos asustábamos, pero no le cogimos odio a la genética, ¿sí? Entonces yo pienso que el estudiante debemos formar en que él quiera hacer y ustedes que han sido profesionales también están pensando, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? Para todos sus empleados en tu óptica también. Es lo mismo que pasa cuando uno es líder y un docente tiene que ser un líder que arrastre y que lleve que si este muchacho no está vendiendo bien o tengo un profesional que es mucho más hábil que el otro, es donde tú empiezas a mirar y a valorar si necesita una capacitación extra. En el caso nuestro sería una tutoría. Entonces, para evaluar por competencias, después de esa gran charla que nos dio Mabel la semana pasada, es importante planificar también. Tú no puedes llegar a evaluar a un escenario donde no tienes preparada la guía, donde no tienes preparado a un docente que ha tenido una formación en práctica maravillosa. Entonces, hay muchos modelos, pero uno de los que más nos gusta compartir es que también hay que hacer una retroalimentación. En simulación hablábamos del pre-briefing, el briefing y el debriefing. El antes, el durante y el después. ¿Qué tienes que preparar antes para que cuando lleguen esos estudiantes tu escenario esté montado para identificar esas competencias que queremos que él aprenda? Hoy hablábamos con Laura y cuando estábamos buscando todo lo que les queremos compartir, la importancia de las normas de bioseguridad, que el estudiante llegue si va a hacer una práctica de contactología y se lave las manos, o por lo menos diga, bueno, primero me lavo las manos, porque de ahí dependen muchas cosas que de pronto muchas veces como profesionales lo olvidamos y es algo muy importante en nuestro ejercicio profesional. Elegir un modelo de evaluación o construirlo, que es lo que vamos a hacer ahora más tarde con ustedes. Diseñar instrumentos, aplicar esos instrumentos y mirar si los hicimos mal, pues retroalimentarlos y volverlos a revisar. Y en 3 años, uy, no, como estábamos evaluando eso, toca volver a cambiar. Si podemos sacar análisis estadísticos, muchísimo mejor porque vamos a ver en qué áreas hay falencias. Todos nos dicen, y yo creo que nos ha pasado a todos,
Los muchachos les falta, no saben manejar un lensómetro, los muchachos no saben manejar la lámpara de hendidura. Pero pregunto yo, ¿todos nosotros manejamos la lámpara de hendidura cuando somos profesionales? ¿La dominamos o nos da miedo? A veces el muchacho también tiene miedo de sentarse frente a un equipo. Entonces, Laurita, cuéntanos esta experiencia de la doctora María. Exactamente, hay un estudio muy ilustrativo de lo que estamos hablando, realizado en el Instituto Politécnico Nacional de México, que evaluó a 50 graduados de 5 universidades diferentes por áreas de competencia, y se les preguntó qué porcentaje de su práctica clínica dedicaba a la promoción de la salud visual, a la refracción, a la visión binocular, pediatría, patología, geriatría, baja visión, lentes de contacto, todas las áreas, las especialidades que tienen y que incumben al manejo del optómetra. Y los resultados, la verdad que hablan por sí solos. En el primer caso, en las áreas de competencia, los optómetras realizan más prácticas de refracción y de contactología que en realidad del resto de las especialidades y casi nada de patología. Y si vamos a analizar las competencias, hay más. ¿No se ve todo o soy yo que no lo veo? Están más representadas las competencias técnicas y muy poco el resto de esas competencias que tienen que ver con lo actitudinal. Entonces, básicamente esto nos muestra que el ejercicio de la optometría se realiza casi exclusivamente por competencias técnicas en el área de la refracción. Esto hace, y nos llama a reflexión, hace que estos profesionales, tal y cual como desarrollan la práctica profesional, no estén cubriendo las necesidades de la población en forma total. Y que estos profesionales seguramente tampoco sean muy hábiles para trabajar en equipos multidisciplinarios. Entonces, esto es un estudio de México. Yo les invito a traspolar estos resultados a cada uno de nuestros países, a ver cuán lejos estamos de esta realidad de la práctica profesional de los optómetras en el resto de Latinoamérica. Entonces, Patti, Cuando nosotros hablamos de habilidades en el estudio que hacen ellos, y estaba pensando en México, donde teóricamente manejarían cuidado primario, nos va a pasar a muchos acá también en diferentes países. Va a ser diferente si se estudio. En las competencias técnicas, las habilidades clínicas que ellos estudian, es muy importante la comunicación también, no solamente hablar de la técnica, porque la comunicación para una derivación, tú vas a tener que trabajar no solamente con oftalmólogos, vas a trabajar con neuro, con pediatra, la terminología y todo esto que uno maneja en un caso de una emergencia, de una urgencia que ya casi todos sabemos que por telemedicina nos toca tener un buen juicio crítico, les permite a ellos esas habilidades para el manejo de la información, para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de esas unidades de competencia emocionales y analíticas, hablamos de competencias que incluyen dos cosas que son muy importantes, que es la base ética, los juegos de roles, las actitudes y tu responsabilidad legal, donde tú tienes que estar permanentemente actualizado, permanentemente saber tu ejercicio profesional, hasta dónde te permite llegar o hasta dónde yo puedo llegar si el profesional que me atiende está entrenado o mirar si necesito un entrenamiento o una capacitación específica en determinada área. Entonces, esas actitudes que hablaba Patti ahorita, personales, el respeto, es importante que haya una armonía en ese espacio y ese escenario que estamos evaluando, no solamente en la universidad, sino también en el área de trabajo. Esas competencias y esas unidades de razonamiento y pensamiento crítico nos han llevado a esas unidades que son parte de las competencias personales, que son unidades de competencia de liderazgo y aprendizaje. Es con su equipo de trabajo, que es un coaching que los invita a ser mejores que él. Y no el líder que te pone 80 funciones
y ni siquiera supervisan. Entonces, cumplimiento que haga y la gente no tiene realmente una retroalimentación que fortalezca. Entonces, les vamos a contar algo de los escenarios de rúbricas, algunas rúbricas les vamos a compartir, estudios que han hecho de rúbricas y sitios donde uno puede encontrar muchos casos clínicos. Yo soy muy amiga de las publicaciones. Cuando tú publicas casos clínicos y sigues un reporte de línea de case report con esta lista que les vamos a compartir, te dice 20 puntos de lo que debe tener un reporte de caso. Aunque es para publicaciones científicas, te invita a organizar la mente, donde te dicen que le tomó la historia clínica al paciente, qué exámenes diagnósticos les hizo. La rúbrica, hay una rúbrica también que les vamos a compartir del ISBAR, que es de Australia, donde te dice qué evaluaste, cuáles fueron los antecedentes, qué test diagnósticos haces, cómo se comunica el estudiante con el resto de sus profesionales. Y el Case Report es una ayuda donde ya ustedes encuentran en internet, pongan Case Report, reportes de casos y les salen millones que incluso los puede uno estudiar autónomamente para saber cómo le van a servir. Entonces, esa evaluación, Laurita, ¿cómo es ese manejo integral? La evaluación integral no solamente debe estar centrada en el estudiante, la formación integral se tiene que extender al equipo universitario, que tiene que ver con los docentes, con los no docentes, con los personales auxiliares. Tiene que ver también esa formación integral con con los colegas y con los empleadores. O sea, todos tenemos que estar en una formación integral para poder dar un servicio de calidad. Y esto que hablábamos acerca de los requisitos, que son los cognitivos, los procedimentales y los actitudinales, que son los requisitos para la evaluación por competencias, si te falta alguno de esos, quiere decir que no sos competente, para desarrollar el perfil profesional que debes desarrollar de acuerdo a tu titulación. Entonces, las evaluaciones integrales se hacen imprescindibles para poder llegar a esos perfiles profesionales y a esos profesionales que necesitamos para poder atender las necesidades de la gente y de la comunidad de acuerdo a la emergencia que tenemos y que quedó supremamente plasmada en el Informe Mundial sobre la Visión, que se iba a hacer la presentación en 2019, que salió ese informe, se iba a hacer en el Congreso de 2020, en la Organización Mundial de la Salud y en el WCO, y quedó truncado por la pandemia. Los invitamos a leer ese informe para contextualizar la magnitud del trabajo que debemos asumir como optómetras y como profesionales del cuidado visual y ocular primario. Entonces, para poder evaluar hasta dónde nuestros estudiantes tienen buenas competencias, tenemos que seleccionar primero categorías. ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Con qué criterios los queremos evaluar? Si hay un equipo interdisciplinar que evalúe muchísimo mejor, si estás dentro de un equipo de trabajo, es importante incluso involucrar a otras personas con otras diferentes miradas para que retroalimente mejor esa evaluación. No solamente la parte técnica, que lo hemos dicho desde el inicio, sino la habilidad ética y las destrezas. Así sabes cómo es el perfil de las personas y cada estudiante puede ser tratado de una forma diferente. Las rúbricas, si hay una plataforma que casi nunca consultamos, siempre nos vamos a PubMed, pero Eric es una plataforma donde ustedes pueden entrar gratis y buscar rúbricas para evaluación y esta que encontramos dos artículos muy buenos de este año. Cómo desarrollar la evaluación de rúbricas y planear, porque hay que hacer planificación en programas y en ciencia y cómo a veces en esas aplicaciones de tecnología y de matemáticas pueden ayudar también a ordenar el pensamiento para tener buenas habilidades y competencias en los estudiantes de optometría. Este artículo de Guyen y de ellos, de todo el equipo en China, hablan muy bien de lo que es la digitalización también y cómo se pueden incorporar estudiantes con competencias en digitales, que es algo importante que nosotros tenemos que estar cambiando ahora. Entonces,
Esas prácticas profesionales, Lauris, en Argentina, cuéntanos la experiencia de la coevaluación. La coevaluación en el sentido de poder ser evaluados por otros profesionales, básicamente aquí no tiene mucha práctica ni mucha habitualidad. Básicamente en los equipos de salud, dentro de lo que es el sistema público de salud, tampoco se trabaja, los profesionales no han aprendido ni siquiera a trabajar en equipo interdisciplinario. Cada uno atiende independientemente el paciente dentro de su consultorio y no se hacen ateneos interprofesionales para poder manejar a la persona integralmente, sino que cada uno maneja el pedacito disciplinar de la atención clínica requerida. Entonces, nos falta el concepto de coevaluación desde las prácticas profesionales dentro mismo de los sistemas de salud. Ya esto trasciende a la preparación desde las universidades. Tampoco hay un sistema, a ver, de formación de los equipos de salud, por lo menos aquí en Argentina, que los haga trabajar en equipo interdisciplinario, donde esté el concepto de la coevaluación como una herramienta y un elemento básico de la retroalimentación que tenemos que tener, Una de ¿no? las cosas que nos ha ayudado mucho es las prácticas profesionales y la vinculación con diferentes profesionales. Nosotros tenemos una experiencia aquí en Ecuador, los médicos generales, cuando veían que trabajábamos con los muchachos, decían, yo no sé tomar agudeza visual, yo todavía uso Snellen, no uso Logmar. Y ellos mismos se dieron a la tarea de que les dijéramos bien cómo se hacía un examen de agudeza visual. Y lo mismo pasa creo que en muchos países. Los, nosotros pensamos que los médicos generales hacen muy bien y son realmente, los necesitan. Y lo más importante es que sería el ideal que el estudiante fuera capaz de decirte, doctora, yo me rajo en densometría, no sé, quiero que me ponga un 2 y me enseñe o deme una tutoría. Esa madurez en el abordaje, que es lo que llaman el BOARD, en Estados Unidos tú coges el BOARD en cada uno de los estados, te lo estudias y es un autoconocimiento, tú empezar ese autoaprendizaje que eso uno lo tiene como disciplina desde los primeros meses que entras, vas a tener una mejor práctica, vas a conocer para qué estás estudiando, qué es la optometría. Muchas veces uno cuando les cuenta la cantidad de acciones que tienen en su perfil profesional, no tenían ni idea que una optometría podría hacer todo eso, no lo saben. Entonces toca contarles. Y ese tiempo que nos demoramos nosotros en consulta, cómo manejan ellos las objeciones clínicas. Una de las cosas que más nos dicen, bueno, para evaluar con competencias necesita uno un tiempo, nada, si tú te organizas en escenarios, evalúan varios estudiantes y se hacen rotaciones. Eso sí, para mí es muy importante contar con buenos equipos o en un sitio de convenio donde tú puedas hacer una buena derivación o una buena, digamos que, competencia y medirla ahí. Ya para finalizar, queremos construir con ustedes y mostrarles un ejemplo de un modelo de evaluación que se hizo en el área andina. Les damos el crédito porque ellos han trabajado ya muchísimo en esta área. En el grupo de investigación de salud visual está el taller que es un modelo de una evaluación. Entonces, esta es la tarea que tienen que ustedes que entregar para el próximo taller, que es el que vamos a trabajar. Nosotros les vamos a compartir una guía rúbrica que ya está hecha, ya les vamos a explicar algo de esto, les vamos a mostrar una terminada. Y el tema que escogimos es contactología, que es lo que manejamos todos. Ese es el entregable que hablaba Carol, que también nos va a enseñar a construir esos materiales. Entonces, vamos a hacer una rúbrica con un modelo sencillo, que ya les compartiremos, y un modelo avanzado, que es como este que tenemos. Si tú miras acá, las calificaciones van desde 1 insuficiente hasta 4 excelente. Así como se hace la anamnesis, hay 4 ítems donde tú miras qué vas a evaluar. Eso lo hacen ustedes desde su punto de vista. Y básicamente es una escala que
tú puedes poner los patrones, indaga, identifica, se interpreta, si solamente registra los síntomas, si es deficiente solamente llegó hasta tal punto, y el excelente, que es el que todos queremos, el 4, es la nota que pones a la derecha. Incluso nosotros ya dejamos en un Excel construidas las rúbricas, los puntajes que ustedes pueden revisarlos, y vamos a compartir antes de terminar la sesión estas rúbricas que les van a ayudar a ustedes a empezar este camino de producción de rúbricas. Entonces vamos a compartirles primero la completa de lo que el trabajo que tienen que hacer. No se me vayan a asustar, porque uno dice, ay, nos pusieron tareas estas muchachas y no tenemos tiempo. Lo vamos a construir el próximo taller, pero queremos que la traigan ya con un criterio hecho por ustedes. Por ejemplo, esto lo tomamos, evalúas un proyecto de investigación, te dan una ponderación, calificación insuficiente, suficiente o notable, y la rúbrica se hace en las fuentes de verificación. Normalmente cuando uno trabaja una competencia se maneja lo mismo, pero vamos a tener diferentes criterios. Entonces, piensen en contactología y cuéntenos ahí en el chat, o si alguno quiere participar, ¿qué sería importante para ustedes cuando van a evaluar por competencias en un estudiante que vaya a hacer una prueba de contactología? ¿Qué se les viene a la mente? En el chat. Estamos en blanco con la contactología. No se nos viene nada a la mente. ¿Qué le evaluarían ustedes en contactología? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que me supieran verificar si el lente está en perfecto estado, o cómo es, preguntarle al paciente cosas. ¿Cómo es la comunicación de él con el paciente? ¿Cuánto hace que le hizo el mantenimiento? ¿Con qué le hace su mantenimiento? Cuando lo pone, cuántas horas lo usa, no sé, ustedes son los que proponen. Mira todo lo que surgió: calidad de la lágrima, estado de la superficie ocular, que sepa hacer la queratometría, manejo de paciente, que sepa leer una topografía, dominio de las pruebas. Bueno, habría que Perfecto. establecer qué pruebas, ¿no? Porque pruebas es como un universo muy grande. Evaluar superficie corneal, capacidad de información al paciente, o sea, que le sepa explicar al paciente, que tenga ese feedback al final, o la Maravilloso. alimentación inicial de la anamnesis. No sé a qué se refiere, pero bueno, ahí vamos. Muy bien. Ya, En mi caso, pillaos. Ya me hicieron la gustaría, tarea. en mi Ya caso hicieron me la tarea. gustaría que los alumnos manejen lámpara de hendidura. Bueno, en ese caso, qué técnicas y qué esperas de cada técnica. O sea, ir construyendo esta rúbrica de acuerdo al modelo. Exacto. Entonces, ustedes van a recibir esta hojita en Excel, donde en la hoja 1 hay un modelo de 2 o 3 cosas que ustedes lo pueden cambiar, modificar, y en la 2 van a escribir o sobreescribir sobre ese modelo lo que nos están contando ahí. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, contactología, que fue el tema que escogimos. El estudiante implementa las normas de seguridad en la práctica y solamente vamos a calificar suficiente, insuficiente y notable. También es bueno no castigar al bueno, hay que felicitarlo. Cuando el muchacho llega con una seguridad, pues obviamente se va a llevar su 10. Conocimiento de los test diagnósticos necesarios para la práctica. Lo que están escribiendo ahí es lo que tú pones en esta columnita. Los criterios que tú vas a evaluar, los puntajes los ponen ustedes dependiendo de lo que tengan en sus asignaturas, pero hay que mirar dónde lo vamos a verificar: en la historia clínica, si diligencia las guías, si tienes guías de normas de bioseguridad. Entonces, antes de evaluarlo, hay que darle las herramientas. Hay que decirle, mira, te entregamos la guía, dentro de 8 días van a mirarlo. Porque muchas veces fallamos en que exigimos cosas que no hemos dado una buena instrucción. Y ahí es donde los pelados se nos pierden todos.
Que conozcan los fundamentos de los test diagnósticos es muy importante porque a veces yo veo que hacen tantas pruebas que no saben ni para qué la hacen. El chisme, pero ¿y qué? ¿Cuál es el valor normal? Es importante también dependiendo de la práctica. Si tienen protocolos montados en las clínicas y si no, pues aquí está el do para compartir los que tenemos nosotros en eso. Ahorita todo es open mind, ¿sí? Y si alguno está interesado en más rúbricas, para eso estamos. Ahí está el drive de compartir. Y la idea es que empecemos a mostrar lo que en cada uno de esos países estamos haciendo. Entonces, Laurita, Por ejemplo, el ejemplo que dio aquí, creo que era Marlene, que dijo, me gustaría el manejo de lámpara de hendidura. Céntrense en las pruebas clínicas de lámpara de hendidura, en las técnicas de lámpara de hendidura que ustedes consideren importantes, porque técnicas de lámpara de hendidura hay muchísimas. Algunas son más para optometría y otras son muy específicas para contactología. Entonces, los que no saben hacer rúbricas y empezamos con el taller a iniciarnos en esto, no se enreden queriendo hacer algo gigantesco, sino algo bien específico, 2 o 3 técnicas de biomicroscopía que ustedes consideran que es importante para la práctica clínica de ese estudiante, ¿sí? O de ese profesional, depende del nivel donde esté. Carol, si nos puedes ayudar para compartirles en el Drive las dos rúbricas que te mandamos ayer, la del modelo, la presentación de hoy que les puede ayudar también y la que van a hacer de tarea, porque por acá por el chat se cierran y no están todos y de pronto no les queda algunos. Y vamos a hacer, realmente no es que la tengan que entregar, sino traer, escogemos 5, nos las tienen que entregar antes del 20 para nosotros poder revisarlas y socializarlas entre todos y construirlas entre todos. Si alguno tiene una rúbrica que maneje, bienvenida, porque aquí vamos a aprender de todos. Si la quieren diseñar porque no la tienen y nos necesitan en estos días, nos avisan, porque realmente es lo que yo les decía, a veces uno hace la cambiar otra vez. Bueno, chicos, eso era el menú que teníamos para hoy. Maravilloso porque creo que logramos llegar a las destrezas en el manejo, la destreza en la evaluación. Acá pregunta Yolanda, Eli, ¿a Sí. dónde envían el entregable? Que la fecha límite es el 19. Patti dijo antes del 20, pero vamos a ser bien específicos. El 19, la fecha límite. Carol, ¿podría ser al mail que ellos reciben para entrar a cada clase? Sí, sí, señora, se les enviará a través de la administradora con el mail al que les hemos estado escribiendo todo este tiempo, enviándoles las grabaciones y todo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Hoy fue realmente muy interesante. Ustedes nos enriquecen. Yo digo, siempre uno se enriquece y las experiencias de todos nos hacen crecer. Muchas gracias y me encanta ver todas estas caras que están por aquí. Aquí hay una pregunta de María del Pilar que dice, no soy docente ni tengo absolutamente ninguna experiencia de esto. ¿Se podría hacer con manejo de contactología con un diagnóstico? Perfecto, La respuesta es sí. claro, así es. Y la compartes también porque eso nos va a enriquecer a todos. Cuando no somos docentes, lo de la práctica clínica es bienvenido. Bueno, esperamos que les haya sido un abrebocas para iniciarnos en esto de la evaluación por competencias y el armado de las rúbricas para poder evaluar.